Invierte con Prestamipe, la fintech líder en el Perú. Invierte en préstamos con garantía hipotecaria e invierte en facturas por cobrar. Empieza hoy en www.prestamipe.com/invertir. Y ahora estamos, Diana, con el embajador José Antonio Méndez, que es además profesor de Derecho Diplomático en la Universidad San Ignacio de Loyola. Entonces, con el embajador, muchas gracias por acompañarnos aquí en la cabina, embajador Méndez. Embajador? Queremos preguntarle esta gran noticia y que nos explique cómo así ha sido posible que un estadounidense por nacimiento pueda ser también peruano por naturalización, que es el caso de Robert Prevost, el nuevo Papa León XIV. Sabemos que para ser obispo se requiere ser peruano. Entonces, ¿puede por favor explicarnos con los conocimientos que usted tiene de derecho asociados a la opción de la nacionalidad, cómo así esto ha sido posible y qué normativas han entrado a tallar? Sí, de acuerdo. Muchísimas gracias por la invitación. Mire, en síntesis, se aplica aquí la Constitución de 1993. La Constitución de 1993, el tema de la nacionalidad ha ido evolucionando. Con la Constitución de 1933 no se podía tener dos nacionalidades excepto la española, que fue un gran avance frente a las doctrinas de la época. Con la Constitución del 79 tampoco se tenían tener dos nacionalidades sin perder la nacionalidad de origen, en el caso tanto de los españoles como de los latinoamericanos. La Constitución del 93 abre aún más esta posibilidad porque señala que ya no hay se puede tener doble nacionalidad con cualquier Estado. Pero hay algo todavía mucho más importante, es que tanto la Constitución del 33 como la del 79 exigían, la propia Constitución, que la persona que quiera naturalizarse peruano renuncie a su nacionalidad de origen. Entonces, esto frenaba a muchas personas, es entendible porque es algo tan íntimo, tan personal, frenaba a muchas personas a adoptar la nacionalidad peruana. Entrando en el terreno de las especulaciones, puede haber pasado hasta antes del 93 que algún sacerdote lo quisieran nombrar obispo, extranjero que trabaja en el Perú, le hicieran la propuesta y le dijeran, oye, usted está obligado a renunciar a su nacionalidad de origen. Y él podría haber dicho, mire, no quiero ser obispo porque yo me siento más norteamericano o español o italiano, lo que fuere, ¿no? ¿Y habían excepciones? ¿Ah? ¿Habían excepciones? Es decir, no, ¿podía ser de otra manera? Del 93, no. ¿Qué dice la Constitución del 93? Señala que la pérdida y la adquisición de nacionalidad se iba a regir por las leyes respectivas que se tuvieran que dar. Entonces, en el Perú se dio la ley de nacionalidad del año, creo que fue el 3 de enero del año 1996, y su reglamento que salió al año siguiente. Sin embargo, con esta norma, con el reglamento hubo un error, porque la ley de nacionalidad no ponía el requisito de renunciar a la nacionalidad de origen, que sí lo ponía ese decreto supremo con el cual se aprobó el reglamento. Y es recién en el año 2005-2006 en que, es curiosísimo también, se modifica mediante una ley del Congreso un decreto supremo que era el que establecía esta obligación de renunciar Embajador, a la nacionalidad. Nos imaginamos en el caso de el entonces sacerdote, en el caso de Robert Prevost en el 2015, cuando solicita la nacionalidad peruana, fue un trámite mucho más ágil porque él ya vivía 25 años en el Perú, había un pedido para que sea obispo. ¿Cómo fue este trámite, por favor? Sí, le digo, mire, en realidad, en ese caso, para naturalizarse peruano, para ser peruano hay tres formas. De nacimiento, como digamos nosotros, por opción, que es cuando existe ya un vínculo familiar con algún peruano, puede ser matrimonio o hijo de peruano, y por naturalización, que es el caso de Robert Prevost. Entonces, como la ley exige 2 años mínimo de residencia en el Perú, y él lo cumplía pues ampliamente. Ahora, pero 2 años cuando se solicitan, que no era su caso, porque él había estado fuera.
O sea, él cuando es nombrado obispo había estado viviendo fuera. Había anteriormente a eso sí pasado más de 2 años en el Perú. ¿Cómo hay que entender ese requisito? Mire, no, ese requisito se puede interpretar con amplitud de acuerdo a las circunstancias, como es el caso aquí del monseñor. Él ya cumplía con el requisito. La ley no dice tiene que ser 2 años exactamente antes de pedir la nacionalidad, es decir, 2 años antes, pero puede haber pasado varios años, ¿no? Por ejemplo, Migraciones exige que ellos cuentan los 2 años a partir del momento en que la persona adquiere su carnet de extranjería. O sea, si está como turista, digamos, 3 meses, eso no cuenta. Pero en el caso del Papa, del actual Papa, él ha superado largamente ese requisito del tiempo, ¿no? Además hay una norma adicional que está en el Concordato, que es este convenio firmado en 1980 entre el Vaticano y el Perú, que ¿no? En el artículo 7 se dice, se habla de la nacionalidad, como que hay una facilidad adicional para el nombramiento de obispos. Claro, el concordato taxativamente dice que el artículo 7 que los obispos tienen que ser peruanos. Si son extranjeros, pues se tienen que nacionalizar, que fue lo que ocurrió con el Papa Robert Prevost, ¿no? Ahora hemos tenido... Antecedentes, justo le quería preguntar, ¿otros antecedentes en los últimos años? De obispo. Sí, mire, le cuento un caso muy concreto. El obispo a quien yo tuve la suerte de conocer y ser amigo, José Manuel Gurruchaga, él es de Bilbao y ha fallecido hace 3 o 4 años. Él prácticamente hizo toda su vida en el Perú y fue considerado y fue ordenado obispo. El obispo tiene derecho a pasaporte especial. Es un pasaporte que expide el Ministerio de Relaciones Exteriores. Él tenía pasaporte especial, ¿no? Además, y le digo algo más, él amaba el Perú como Robert Prevost, que es evidente, lo estamos viendo, su amor por el Perú. Tanto fue así, él fue obispo en Huaraz primero y después fue obispo en Lurín. O sea, ahora Lima tiene 4 obispos por la gran población que tiene, y él pidió ser enterrado en el Perú. Al final él se sentía más peruano que español. Y así hay pues cientos de sacerdotes que llegan al Perú bastante jóvenes y han hecho carrera, bueno, han terminado haciendo misión y labor pastoral a lo largo de muchos años y décadas incluso. Le doy un dato, hay un obispo que ha fallecido hace poco, Olagartúa, que también es agustino y que era muy amigo del actual Papa. Y él también, español, se nacionalizó peruano, él es de Lekeitio, en la zona de Bilbao, y él... Bueno, también tuve la oportunidad de conocerlo porque él tenía su familia allá y los iba a visitar en el verano. Él era también agustino y también era el padre Olagartúa. Él amaba muchísimo el Perú. Uno se encariña, uno ama su patria cuando la conoce. Por ejemplo, yo acabo de estar, le digo, el fin de semana largo, he estado en Jauja, en Concepción, en Paca. Y es tan bonito nuestro país, le digo, que uno puede pues no menos que amarlo, ¿no? Y un sacerdote que ha hecho su vida, que está acompañando a los más pobres, a los más débiles, a todas las clases sociales en realidad, pero también a los más pobres, yo diría que es inevitable que ame el Perú, ¿no? El concepto ya sociológico, no el concepto jurídico o político de nacionalidad, sino la nacionalidad sociológicamente o psicológicamente es un amor hacia la tierra en la que uno vive, hacia el estado en el que uno vive, ¿no? Y en la que se ha formado y en la que ha pasado experiencias tan importantes como la pandemia. La pandemia ha sido una experiencia que nos ha marcado a todos también. y especialmente a los sacerdotes, ¿no? Porque es un trato con la muerte, claro, el terrorismo. Todo eso lo ha vivido acá. Embajador, una curiosidad, usted que también conoce el concordato por su experiencia en el derecho diplomático. ¿El concordato implica también que hay facilidades impositivas para algunos emprendimientos ligados a la Iglesia Católica? Sí. ¿Y eso qué implicancia tiene para un caso muy presente, que es el del sodalicio, que tiene empresas, no solo colegios, sino algunas empresas inmobiliarias y todo? Esas empresas ligadas al sodalicio tienen algunas facilidades en su tratamiento impositivo, tributario. Mire, yo desde la lectura del concordato, existe la exoneración tributaria para todo aquello que tiene que ver exclusivamente con la labor apostólico o pastoral. Pero si, por ejemplo, ellos ponen empresas de lo que fuera... Colegios, por ejemplo, educativos. Labores educativas, por ejemplo. Allí sí. Bueno, labores educativas claro, está previsto en el concordato, ¿ya? Que también eso está exonerado, pero en el Perú tengo entendido que cualquier escuela o universidad privada no paga impuestos.
Ahora, pero si, por ejemplo, por decirle algo, el sodalicio tuviera una empresa de transportes que gana dinero, o tiene pues una planta de harina de pescado, estoy inventando, eso sí está sujeto al pago de impuestos como cualquier otra empresa, ¿no? Por ejemplo, en el centro de Lima, a mí me dijeron en materia tributaria que uno de los problemas que tienen de recaudación es que todos los locales religiosos, pero de órdenes religiosas o conventos o iglesias, que digamos no pagan el impuesto predial, ¿no? Por ejemplo, pero eso sí está previsto en la ley en el Perú y en los concordatos con cualquier país del mundo, ¿no? Bueno, muchas gracias, embajador José Antonio Méndez Torres Llosa, experto en Derecho Diplomático, que nos ha explicado cuál ha sido el tratamiento, el marco normativo por el cual tenemos un Papa peruano, Diana. Gracias, embajador, muy amable. Bueno.